Me llamo Irene. Nací en el año 1995, el siglo pasado. Soy española, nací en España, en una ciudad muy pequeña cerca de Madrid. Ahora mismo vivo en Bélgica, aunque este vídeo lo grabo desde Alemania. Otra cosa es que viajo mucho. Luego os explico por qué. Trabajo como profesora de primaria con niños de 8 años. El colegio donde trabajo es un colegio europeo. Esto significa que hay muchas clases en distintos idiomas. Por ejemplo, tercero de primaria tiene tercero español, tercero alemán, tercero francés, tercero italiano, danés, húngaro, polaco, hasta 8 clases. En 4 países he vivido durante más de 5 meses. España, por supuesto, porque crecí allí. Austria, donde estudié durante 6 meses. Cuando estaba en la universidad hice un programa Erasmus, que puedes ir a estudiar a otra universidad de Europa. Alemania, buenísimo, porque hice las prácticas de mis estudios universitarios aquí en Múnich, en Alemania. Y también Reino Unido, porque el curso pasado estudié un máster en la Universidad de Cambridge. Me encantan los ambientes internacionales, donde se hablan varios idiomas. Bruselas, la ciudad donde vivo ahora, es así, pero también me gusta mucho cambiar de lugar de residencia, así que no sé cuánto tiempo me quedaré en Bélgica. Me gusta salir a correr y también me gusta mucho el taekwondo. Lo practiqué durante 2 años, cuando tenía 20 años, creo, pero lo tuve que dejar porque, como siempre estoy cambiando de país, nunca tengo tiempo para buscar clases de taekwondo. Me quedé en el cinturón naranja o verde, no me acuerdo. Me encanta cocinar y me encanta también comer. Como me gusta tanto comer, intento comer sano para no ganar mucho peso. En mi despensa o en mi cocina nunca encontrarás azúcar, chocolate o patatas fritas, por ejemplo. Como mucha fruta y mucha verdura, en especial fruta. Me encanta y gasto muchísimo dinero cada semana en comprar frutas de todo tipo, manzanas, mangos, plátanos, peras. Me gusta todo. No soy capaz de comer picante. Lo siento. Me encantaría, pero no puedo, no disfruto del sabor. Los canales de YouTube que más me inspiran para hacer el mío es French Mornings de Elisa o Italiano con Lucrecia, y los canales de YouTube que me gustan para entretenerme son VisualPolitik o Un Mundo Inmenso. Sí, todos hablan de geografía o de idiomas. No tengo mascotas, aunque me gustan bastante los perros. No tengo un perro porque es una responsabilidad demasiado grande y siempre estoy viajando y cambiando de casa y no sería fácil cuidar de un perro. Otros países que conozco muy bien son Italia y Francia, porque he trabajado como au pair allí. Cuando estudiaba en la universidad, los veranos los pasaba en alguno de estos 2 países, cuidando niños y perfeccionando el idioma. En Italia estuve en una ciudad al norte llamada Trento. Trento está ya cerca de Austria y en la ciudad a veces se escucha también el alemán. Pero yo cuando estuve allí solo aprendí italiano. En Francia, sin embargo, estuve en una granja cerca de la ciudad de Valence. No recuerdo exactamente dónde era, pero fue una experiencia muy buena también. Antes de ir a la universidad, también pasaba los veranos haciendo muchas cosas. Cuando era adolescente iba a campamentos de verano. Sí, campamentos como los de los Scouts. Dormía en tiendas de campaña y hacía muchas marchas por el campo, por las montañas. Cuando cumplí 16 años, empecé a trabajar como monitora en estos campamentos. Yo tenía la responsabilidad de cuidar a los niños que iban al campamento. Por eso me sé muchas canciones, muchos cuentos y muchos juegos
que se pueden hacer con los niños en el tiempo libre. Y por eso también me gusta mucho la naturaleza. Entre mis comidas favoritas está la paella, la fideuà y las croquetas. Y también cualquier cosa que tenga verduras, porque como ya os he dicho, me encantan. Esto significa que alguna vez he comido paella con ensalada. No pega mucho, pero a mí siempre me gusta poner verduras en todos los platos. Estoy intentando ser minimalista. Antes de comprar algo, pienso si de verdad lo necesito o no. Y todo lo que tengo en el armario que no me sirve o que no me pongo, lo tiro. Cuando era adolescente me encantaba la ropa e iba de tiendas casi todas las semanas. Ahora ya, aunque me sigue gustando, intento pensar si de verdad necesito ropa nueva o si tengo bastante. Mi idioma favorito es el francés. No sé cuál es mi idioma favorito. Un secreto: hay muchas cosas que a la mayoría de la población le gusta y a mí no. Por ejemplo, los videojuegos. Nunca me he enganchado a ningún videojuego, ni siquiera de pequeña. Si estoy sola, nunca voy a ponerme a ver una película. Siento que desaprovecho 2 horas, que es lo que suelen durar las películas. Últimamente, con Pablo, que a él sí que le gusta mucho el cine, estoy viendo más películas, pero alguna vez me quedo dormida. Otra cosa que no me gusta es el alcohol, el sabor del alcohol. Si bebo, suele ser bebidas con muy pocos grados, como por ejemplo cervezas sin alcohol o mezcladas con algún refresco. Yo vivo en Bélgica, que es el país de la cerveza, y las únicas cervezas que puedo tomar se llaman Pécheresse, que sabe a melocotón, no sabe a alcohol, y Kriek, que sabe a cereza, no sabe a alcohol tampoco. Soy muy curiosa y eso hace que siempre esté preguntando. Organizo muy mal mi tiempo. Os lo contaba en un newsletter de hace unas semanas. Empezar este proyecto me ha hecho darme cuenta de que no aprovecho el tiempo para nada. Siempre hago listas y listas y listas de cosas que hacer y nunca las termino. Empecé el canal durante el confinamiento por el COVID y tenía 3 objetivos. 1. No morirme de aburrimiento. 2. Aprender sobre las redes sociales, sobre YouTube y sobre el mundo digital en general. Y 3. Ayudar a los estudiantes de español. Yo hablo 5 idiomas. 4 de ellos los he aprendido cuando ya era mayor. Y YouTube me ha ayudado muchísimo. Ahora quiero devolverlo de alguna manera. Así que, si te ha gustado este vídeo y si te gusta mi canal, por favor, dale a like, suscríbete y compártelo. Dime en los comentarios sobre qué otros temas quieres que haga vídeos. Este vídeo yo nunca lo había pensado, pero algún suscriptor me lo pidió en un comentario. Entra en la página web de Take It Spanish y suscríbete a la newsletter. También puedes hacer ejercicios de todos los vídeos. Creo que así mejoráis vuestro español, ¿no? Un saludo y nos vemos el miércoles que viene. ¡Adiós!